Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, les voy a dejar este video aquí en YouTube para reponer la clase que tenemos pendiente del sábado pasado. Espero que lo puedan ver pues antes de que tengamos clase este sábado. Una disculpa, no lo pude, ahora sí que no lo podía grabar antes, hasta hoy que tuve pues ya la tarde noche libre y pues ya lo pude grabar. Yo creo que lo van a estar viendo viernes por la mañana porque en lo que carga en el YouTube se tarda por ahí unas horas. Entonces, pues bueno, espero que lo vean el viernes y les voy a mandar las diapositivas con las cuales vamos a trabajar esta clase. ¿Sale? Les hice unas diapositivas para que ustedes con esto pues vayan apuntando o tengan para repasar o estudiar. Si no ven el video, ahorita de hecho les voy a dejar un comentario, les dejé un comentario si ven esto después, que si no pueden ver primero la cápsula con las diapositivas, lean las diapositivas y aunque vean la cápsula pues después del día sábado, pero para que más o menos sepan de qué trata la clase, porque el día sábado pues viene la continuación de lo que estamos mencionando aquí, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con la materia de victimología, ya que pues la de psiquiatría forense ya básicamente la culminamos, ya terminamos con ella y vamos con victimología. Victimología es una materia y una ciencia, digamos que muy sencilla, no tiene mayor complejidad, es muy práctica, por así decirlo, y pues va de la mano con la criminología. Ustedes ya han llevado la materia de criminología, ya saben de qué se encarga la criminología, y pues la victimología trabaja con la criminología, pero en este caso la victimología de lo que se encarga es del estudio de las víctimas, así como lo refiere en su nombre. La victimología, para realizar su estudio, les voy a dar una pequeña introducción antes de empezar con el tema o los temas. Vamos a mencionar que la victimología, pues, es una ciencia que se encarga, es más bien es una rama de la criminología que se encarga del estudio y la atención a las víctimas. Así como la criminología estudia al criminal de los factores por el cual ha sido criminal, los antecedentes criminales, todo lo que lleva a un individuo a cometer un crimen, pues lo mismo, de la misma manera, la victimología nos ayuda al estudio de la víctima, porque es víctima, cuáles son los factores por los cuales la persona pues se ha convertido en víctima, antecedentes, víctimas de qué tipo de delito, en qué situaciones, y con esto pues nosotros vamos a poder identificar pues si la víctima realmente pues tiene digamos algún factor problema que la predispone a ser siempre víctima, ¿sale? Vamos a hablar de los factores victimológicos o victimógenos, podemos mencionar de alguna de las dos maneras, para que pues nosotros podamos entender, estudiar y comprender a la víctima, ¿sale? Vamos a hablar en general de todo lo que es la victimología y específicamente de lo que estudia y cómo lo aplica. Y pues bueno, les repetía, les decía ahorita que les voy a mandar las diapositivas. Ahorita voy a voltear un poquito la cámara para que ustedes vean las diapositivas que vamos a ir trabajando, ¿sale? Creo que no se puede voltear la cámara, híjole. Bueno, de todas formas se las voy a mandar. Abran sus diapositivas para que ustedes puedan ir leyendo y observando las diapositivas con lo que es la cápsula o la clase, ¿sale? Ok, van a observar que ahí tienen como primero el título de la victimología y la segunda diapositiva es la ciencia victimológica. Recuerdo que en la primera clase que tuvimos, cuando no sabíamos si íbamos a fusionar las materias o si íbamos a trabajar primero una materia y después otra, ya les había yo explicado una introducción de lo que era la victimología, ¿sale? Pero bueno, vamos a, digamos, repasar o a retomar entonces ese tema para que pues vayamos en sintonía y recordemos lo que es la victimología. Nos dice que se trata de una disciplina científica que se encaja, dentro de la criminología y que se centra en las personas que han padecido delitos en todas las fases de su proceso de victimización. Esto quiere decir que, bueno, vamos a estudiar y vamos a observar a las víctimas que pues han tenido algún tipo de violencia o han vivido un delito en la cual pues han sido víctimas, ¿sale? Esta disciplina científica dice que pues encaja en la criminología
y se centra en las personas específicamente que han vivido un delito y que han estado en el proceso de victimización. Ahorita vamos a ver qué es victimización, ¿sale? Dice que pues representa un paso más allá del estudio tradicional del criminal y el hecho delictivo, que hasta el momento eran el centro de todas las historias de la criminología. Anteriormente, en la criminología, la primera escuela clásica, pues solamente estudiaba lo que era el delito y lo que era el criminal. Posteriormente, la escuela positiva, pues ya incluía el criminal, el delito, pero desde otro aspecto, entre las penas, entre los factores psicológicos, ¿verdad? Y la escuela ya moderna de la criminología ahora ya no nada más estudia el delito y al criminal, sino que también estudia a la víctima. Y aquí juega un papel importante la victimología entonces, porque ayuda a la víctima a poder dar información acerca de el presunto culpable, que es el victimario, ¿sale? Porque cometió el crimen, cómo cometió el crimen, por qué seleccionó a esta víctima. La información que nos da la víctima es una información importante para poder dar también o poder dirigirnos a quién es el presunto culpable o quién es el criminal. Y pues entonces desde que inició, desde que surgió la criminología moderna, ¿sale? Desde ese momento, pues se incluyó la víctima al estudio de todo el, digamos que los factores o todos los elementos importantes para determinar al criminal, ¿sale? Ya no nada más del crimen y al criminal, sino que ahora ya se incluye a la víctima. En la actualidad, pues nosotros en la criminología estudiamos a la víctima, criminal y el crimen, ¿sale? Y entre otros factores. Pero estos son los elementos principales. De hecho, pues nos podría decir que sin crimen no hay víctima o sin víctima no hay crimen, aunque hay crímenes sin víctima, pero entonces ya no nos correspondería a nosotros tanto, por así decirlo, estudiar desde el punto criminológico los factores del criminal, ¿sale? Ahí ya sería un poco más, pues sí, psicológico, sería un poquito más estudiar otro tipo de antecedentes, pero aquí en la criminología y sobre todo en estas ciencias, pues jurídicas nos interesa también estudiar a la víctima, ¿sale? Entonces, pues bueno, la victimología, repito, se trata de una disciplina científica que se encaja dentro de la criminología y que se centra en las personas que han padecido delitos en todas las fases de su proceso de victimización. Y bueno, de acuerdo a la OMS, también nos da su definición. La OMS nos dice, me voy a adelantar un poquito a la diapositiva. Ay, perdón, no. Me regreso, ya me confundí acá un poco, pero olvídenlo. La OMS es acerca de la víctima. Seguimos con la victimología. Entre las funciones más destacadas de la victimología destacan especialmente la asistencia jurídica y terapéutica a la víctima. Nosotros le vamos a dar una atención a la víctima correcta, pues, para, digamos, su proceso, pues, de dar un bienestar o dar, digamos, protección y sobre todo dar una terapia, una continuidad para resarcir el daño que la víctima ha sufrido, ya sea un daño económico, psicológico, emocional, mental o físico, ¿sale? Entonces, pues bueno, la asistencia jurídica y terapéutica a la víctima es lo principal que vamos a destacar en la victimología. Después tenemos conocer el papel de la víctima en el desarrollo del delito. Aquí es importante porque, bueno, muchas veces la víctima también tiene una participación o lleva una participación dentro del delito, desde pues la relación con el victimario, desde el método, el modus operandi que por ahí conocemos, ¿sale? ¿Cómo es que se dio todo esto entre víctima y victimario? ¿Cuál es la participación y la relevancia de la víctima en el crimen? Y pues gracias, decía yo hace un rato, a este conocimiento, pues nosotros vamos a poder dar más fácil con las características o con los datos de quién es el criminal, ¿sale? También destaca señalar los principales temores a la victimización, llevar a cabo nuevas disposiciones legales sobre los mecanismos de prevención de la delincuencia e indemnizaciones a las víctimas.
Bueno, aquí pues vamos a ayudar a, pues, digamos que llevar a cabo ciertas disposiciones legales, lo que marque la ley sobre pues mecanismos de cómo prevenir la delincuencia o la criminalidad y prevenir que pues todos seamos víctimas, que en algún momento ya no tengamos el riesgo de ser víctimas, ¿verdad? Y si somos víctimas, de acuerdo a la ley, cómo se nos tiene que indemnizar y cómo se nos tiene que tratar a las víctimas. De esto también se encarga la victimología, porque pues con las características que mencione o refiere, nosotros vamos a poder hacer valer, digamos que la justicia y la ley en caso de que seamos víctimas. Y de no ser así, quienes no hemos sido víctimas tal vez todavía, pues bueno, ¿cómo podemos prevenir ser víctimas de acuerdo a la ley? ¿Sale? Esto es de las principales características que destaca la victimología. Y bueno, ahora sí, para hablar de victimología, pues vamos a hablar de lo que es una víctima. ¿Sale? Vamos a ver y decir qué es víctima. Nos dice que la víctima es el sujeto que ha sufrido daño como consecuencia de una acción u omisión que viola la ley. Estos pueden ser a nivel físico, psicológico o emocional. Asimismo, esta persona también es habitual que vea atacados sus derechos fundamentales. Todas las personas podemos ser víctimas. Somos, digamos, estamos en riesgo en algún momento de ser víctimas. Como dice aquí, ya sea física, psicológica, emocional, ¿sale? Hasta ahorita ya entra también pues económicamente, ¿no? Víctima de algún tipo de robo con violencia. Ahí también podemos ser víctima de pues un tipo de delito violento. Todo lo que sea violentado de nuestros derechos nos hace víctimas. Ya nosotros conocemos, yo creo, cuáles son nuestros derechos fundamentales, ¿sale? ¿Qué son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser vivos? De derecho a la vida, derecho a la expresión, derecho a un patrimonio, derecho a vivienda, bueno, patrimonio, derecho a salud, derecho a que se nos respete, derecho a la familia. Entonces, si se nos violenta alguno de estos derechos, pues bueno, desde ahí ya somos víctimas, ¿sale? Y sobre todo a lo que señala y marca la ley. Todo lo que nos diga la ley que no se debe de hacer y que se nos esté violentando, desde ahí ya somos víctimas, ¿sale? Nos dice aquí algo muy importante. Estos daños pueden ser consecuencia de una acción u omisión. Hay víctimas por omisión. ¿Esto cómo es? Por ejemplo, padres que abandonan a sus hijos, no les dan educación, no les dan alimento, no les dan hogar. Esas son víctimas por omisión, ¿sale? Que si una persona está enferma y no le brindan atención, víctima por omisión, no hicieron lo que debían hacer, omitieron hacer o realizar esa acción que les correspondía hacer por derecho de la persona. Entonces ahí también ya estamos siendo víctimas por una falta de acción, vaya, por una omisión, y se nos está violentando un derecho entonces, y sobre todo se nos pone en riesgo la integridad física, la salud, el patrimonio puede ser, nuestro estado emocional, mental, físico. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que es ser una víctima, ¿sale? Yo creo que todas nosotras, nosotras tres y todas las personas hemos sido víctimas en algún momento, ¿sale? Y si no hemos sido víctimas, pues ojo, porque a lo mejor nosotros somos el victimario, pero hasta los victimarios, muchos de ellos fueron víctimas antes de ser victimarios. Algunos fueron violados, otros golpeados, otros vivieron violencia, otros, lo que decíamos, por omisión, a lo mejor no les dieron educación, atención en salud mental, a lo mejor agredieron su salud emocional y por eso se convirtieron ahora en violentadores o en criminales. Entonces, muchas veces las víctimas pasan a ser criminales o pasan a ser los victimarios, precisamente por esta acción, porque primero fueron víctimas. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros hemos sido víctima en algún momento, hasta de un robo, de una estafa, víctima de violencia psicológica, violencia emocional, víctima
por muchas situaciones en las cuales nos rodea como seres individuales en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en riesgo de ser víctimas en cualquier momento porque pues nos estamos desenvolviendo en una sociedad en la cual exponemos a que nos hagan algún tipo de violación de los derechos, nos hagan algún daño físico, mental o emocional. Entonces, pues todos en algún momento podemos ser o estamos en riesgo de ser víctimas. Y sobre todo, pues en esta situación en la que estamos viviendo en nuestro estado, ¿verdad? Nosotros somos el claro ejemplo de que somos una predisposición a ser víctimas, o sea, estamos en riesgo. Cuando hablo de predisposición, y lo hablábamos en criminología, la predisposición es eso, es ponernos en riesgo de que en cualquier momento podemos ser víctimas o podemos ser victimarios. Entonces, predisponer es vivir en riesgo de que nosotros en algún momento seamos víctimas, ¿sale? Bien, le voy a cambiar a la diapositiva. Ustedes, si tienen abiertas sus diapositivas, pues bueno, vamos a ir a la par, ¿sale? ¿Qué se entenderá por víctimas? Esto de acuerdo a la OMS. Ahora sí, ya me andaba equivocando yo hace un ratito. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, nos dice la OMS, ¿sale? Que se entenderá por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daño, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Bueno, nos dice aquí que se entenderá por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, ¿sale? Y pues aquí nos menciona ya lesiones físicas, mentales, sufrimientos emocionales, pérdidas financieras, lo que les decía. Nosotros podemos ser víctimas hasta de pues una estafa, un robo, cualquier otro factor en los cuales nos podamos ver involucrados, ¿sale? Y que pues bueno, nos dice que pues también participan nuestros derechos fundamentales. Y otra vez nos habla de la acción o omisión. Si se dan cuenta, es muy parecido pues el concepto que mencionábamos hace un ratito con el que mencionamos ahorita de la OMS. Entonces, pues en conclusión o en generalidad, pues ser víctima precisamente es eso, que estemos en riesgo o que nos violenten los derechos, nuestra integridad física, emocional, hasta económica, por acción u omisión, ¿sale? Ya hablábamos que es la omisión y que pues bueno, estos de acuerdo a la ley pues tengan que recibir una pena o una sanción y que de acuerdo a las leyes vigentes pues esté estipulado como pues un delito o una falta a la persona y que ésta pues se convierta en víctima, ¿sale? Bien, espero que no haya duda con lo que es pues la víctima, con lo que es victimología, creo que está muy claro, creo que por eso les decía, esta materia es muy fácil en cuestión de que pues si vemos en la sociedad, vemos nuestra realidad y ponemos ejemplos reales, pues lo vamos a ir comprendiendo más y sobre todo porque en algún momento pues todos hemos vivido de este lado de la víctima, ¿no? Hemos estado más de este lado que probablemente del criminal, ¿verdad? Yo espero que no hayamos estado ni una de las tres en ese momento de la criminalidad. Y más bien yo creo que vamos a entender más lo que es la victimología, más fácil porque pues ya hemos vivido estos factores y sobre todo el análisis victimológico es similar al análisis criminológico, solamente que aquí pues vamos a estudiar víctima y no criminal, pero los factores que se estudian son los mismos y los vamos a ver más adelante, ¿sale? Bueno, si van teniendo dudas de lo que estoy explicando ahorita, pues apúntenlas en su libreta y las vamos a explicar pues en presencial, ¿sale? Ahí les voy a explicar pues todas sus dudas que vayan teniendo para que las aclaremos y les quede mayormente pues bien reforzada la información. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que nos dice conceptos básicos de la criminología. Aquí vamos a hablar de los conceptos básicos con los cuales trabaja la criminología y que pues señala o caracteriza a todos los elementos de esta. Vamos a empezar con la victimización. ¿Qué es la victimización?
Es el acto o proceso de victimizar o el proceso de ser victimizado. Una persona es victimizada cuando cualquiera de sus derechos ha sido violado por actos deliberados y maliciosos. Así, víctima sería la persona sobre la cual recae la acción criminal o aquella que sufre en sí misma o en sus derechos las consecuencias nocivas de dicha acción. Bueno, la victimización es similar a lo que es la víctima, ¿sale? Pero aquí, digamos que, ¿cómo puedo poner un ejemplo? Esta palabra la utilizan mucho, sobre todo en el ámbito judicial, cuando dicen, es que están victimizando o están revictimizando. Esa palabra revictimizar es volver a hacer que la víctima vuelva a vivir el hecho violento o el hecho que vivió de la violencia de sus derechos, ¿sale? Entonces la victimización es similar a la víctima. La víctima eres tú, que has sufrido el daño, el menoscabo o la violación a tus derechos, ¿no? Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. A mí, yo viví violencia psicológica y física, ¿no? Yo tuve un marido con el cual, lamentablemente, pues viví toda esta violencia, por ciertos factores que él tenía, problemas emocionales, mentales y entre otros aspectos, ¿no? Entonces yo viví violencia psicológica y violencia física, porque hagan de cuenta que llegamos a los golpes, o bueno, él me golpeó y aparte pues viví violencia psicológica. Yo soy la víctima, él es el victimario. Desde el momento que yo soy la víctima, ¿sale? Y si yo estoy viviendo, digamos que la acción, eh, ¿cómo podríamos decir? Digamos que me violentó una, dos, tres, cuatro veces. Entonces esta víctima está viviendo una victimización, que quiere decir que está viviendo consecutivamente la acción de la violación de sus derechos. Y que entonces esta persona está viviendo una victimización porque sigue sufriendo la violación de cualquiera de sus derechos, ¿sale? Y esto se hizo con toda la intención. Aquí se comprueba que pues la persona lo hizo con toda la intención de golpearme, de humillarme, de hacerme daño psicológico, emocional. Entonces ahí yo estoy viviendo una victimización, ¿sale? Cuando me convierto en víctima, automáticamente yo vivo una victimización, que quiere decir que se me señala como víctima y que yo estoy viviendo todo el proceso que vive una víctima. ¿Sale? Esa es la victimización. Por eso nos dice, es el acto o proceso de victimizar o el proceso de ser victimizado. Cuando las personas pues dicen, ay, pobrecita, fíjate, le metió una demanda al esposo porque la violentó, le pegó y vivió una violencia psicológica. Ahí ya estoy viviendo una victimización. Desde el momento que soy víctima, lamentablemente vivo la victimización ya no por mí, sino por la persona que consecutivamente violentó mis derechos y aparte por las personas que saben que esta persona violentó mis derechos y todavía digamos que me señalan como víctima. Estoy viviendo un proceso de victimización. Por eso cuando dicen, es que la van a revictimizar en el MP o el juez la va a revictimizar. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer que recuerde o reviva ese momento de víctima, ¿sale? A lo mejor eso pasó hace 10 años o hace 5 o hace 4 y entonces el juez o los abogados siempre me señalan a mí como la víctima y hacen que yo recuerde y cuente de nuevo de mi testimonio, vuelva a revivir, señale, hasta me enfrente a mi agresor. Esa es una revictimización. ¿Por qué? Porque estoy volviendo a ser la víctima y estoy volviendo a victimizarme. ¿Sí me explico? La victimización es esto, vivir como una víctima, ser señalada como una víctima que ha sido violentado sus derechos. Por eso les decía, desde el momento que yo soy víctima, vivo una victimización. No sé si me estoy explicando, ojalá y que sí. Entonces, por eso señala que aquí nos dice, una persona es victimizada cuando cualquiera de sus derechos ha sido violado por actos deliberados y maliciosos. Victimizada, o sea, aparte de que ya viví violencia psicológica, física, la sigo viviendo consecutivamente y sigo siendo victimizada. Y aparte las personas pues lo saben y me están victimizando, me señalan como la víctima, me tratan como la víctima, revivo como la víctima. Entonces,
Ahí es una victimización. Espero y me esté explicando. Si van teniendo dudas, me las van comentando en clase, por favor. Bueno, y vamos a ver los tipos de victimización, ¿sale? Estos son igual o similar a los tipos de víctima, porque los tipos de víctima parten, como decíamos, la victimización viene de la víctima, entonces los tipos de víctima tienen que ver con los tipos de victimización. Victimización primaria, la ofensa en sí que ha sufrido la persona desencadenada por un hecho delictivo. Repito, victimización primaria es la ofensa en sí que ha sufrido la persona desencadenada por un hecho delictivo. Bueno, la victimización primaria es la víctima primaria. ¿Quién es la víctima primaria? La directa, la que sufre el daño directamente. En este caso, con el ejemplo que yo les puse, yo era la víctima directa, ¿no? Porque mi esposo me pegaba a mí, me ofendía a mí, me violentaba a mí, me insultaba a mí, ¿qué más? Pues todo me lo hacía a mí directamente. Entonces, yo soy víctima primaria o víctima directa y estoy siendo victimizada primaria. ¿Por qué? Porque me lo está haciendo directamente a mí. Mis derechos son los violentados, los de nadie más. Y es directo a mi persona. Entonces, yo soy la víctima primaria, ¿sale? Victimización secundaria. Este es igual a la víctima secundaria. La víctima secundaria nos dice, la que padece en grupos o sectores de la población. Aquí vamos a poner un claro ejemplo, ¿sale? Porque la víctima secundaria, que en este caso sería la indirecta, hablábamos de la primaria que es la directa, la secundaria es la indirecta. Un ejemplo, que yo tuviera hijos, ¿sale? Y que mis hijos fuesen, parte de esa violencia o padecían de la violencia porque escuchaban la violencia, veían cómo me golpeaba, a lo mejor no comían o sufrían algún daño y dependían de mí, a lo mejor los hijos dependían de mí y porque a mí me golpeaba, pues a lo mejor ya no iba yo a trabajar y no había dinero y no les daba de comer. Ellos entonces se convirtieron en una víctima secundaria o una víctima indirecta, ¿sale? En este caso voy a poner un claro ejemplo. En las personas desaparecidas, en las mujeres desaparecidas, un ejemplo. Las víctimas o la victimización secundaria se da a la familia directa, los papás, el esposo, los hijos, ¿sale? De la persona desaparecida. Espero me vaya yo explicando claro. La victimización terciaria. Bueno, en la victimización terciaria es la que atenta contra la población en general. En este caso, por ejemplo, a lo mejor el claro ejemplo que les puse, mi esposo, mi ex esposo, pues me violentaba a mí, dañaba a mi familia, pero él también es agresivo con toda la sociedad, ¿no? O a lo mejor es alcohólico y cuando toma, golpea o roba o hace escándalo. Y él entonces, digamos que tiene también, vas a perjudicar a otras personas. Otro claro ejemplo de la victimización terciaria es lo que está pasando ahorita con lo del rancho Izaguirre, ¿no? Que vimos ahí. Las víctimas directas o la victimización primaria fueron pues los desaparecidos, o sea, los que mataron, vamos a los supuestos que quemaron, porque vamos a señalar supuestos hasta pues que sepamos correctamente qué pasó, ¿verdad? Ellos son los primarios. Los secundarios, la familia, las madres buscadoras, la familia que pues los estuvieron esperando en casa, que no supieron de ellos. Y la terciaria es toda la sociedad, porque esa acción nos involucra a nosotros como sociedad que nos está perjudicando, porque somos un país entonces altamente criminal, violento, la inseguridad aumenta y pues entonces nos está perjudicando también a la sociedad, ¿sale? Ahí es un claro ejemplo de la victimización terciaria. Somos víctimas terciarias o victimización terciaria en este momento con lo que está pasando en este caso, porque pues a nosotros también nos está perjudicando, ¿sale? Al estado de Jalisco, precisamente es una victimización terciaria porque pues ahorita está señalado, ¿verdad? Como pues que está involucrado con algún tipo de cártel o algún tipo de grupo delictivo que está llevando a esta acción y que pues perjudicó a pues, casi todo el país o a todo el país, ¿sale? Bien, bueno,
esos son los tipos de victimización, ¿sale? Espero que nos haya quedado claro. Ya vimos qué es la victimización, los tipos de victimización. Ahora vamos a hablar de los factores victimógenos. Aquí viene lo interesante porque ya vamos a empezar a hablar de cuáles son los factores y qué son los factores, ¿sale? En la victimología, así como en la criminología, estudiamos factores importantes y relevantes que nos van a dar, digamos que todos los antecedentes y todo, ¿cómo podemos decir? Los datos, ¿sale? De por qué la persona se convirtió en víctima. ¿Qué pasó con esta persona para convertirse en víctima? Muchas veces, pues nosotros pensamos que las víctimas son elegidas al azar o que no tienen una característica como víctima. Pero sí, las víctimas son elegidas por el agresor por algún factor. Y estos factores los vamos a conocer, ¿sale? Son elegidas desde su apariencia física hasta factores conductuales, mentales, emocionales. Todos, por eso les decía hace un rato, todos estamos en riesgo a ser víctimas, porque entonces a lo mejor no nos damos cuenta que podemos presentar uno de estos factores que nos ponen en riesgo como víctimas, ¿sale? Es muy poco probable que exista una víctima ideal. Existe la clasificación dentro de las víctimas que es la víctima ideal. Esa víctima ideal es la que no tiene ni una característica para ser víctima, no tiene participación para ser víctima y es una víctima, digamos que hasta por accidente, ¿sale? Aquella que iba pasando y nada más iba pasando un grupo delictivo y la levantó y se la llevó. Pero nunca antes la habían visto, no la tenían ni observada, solamente porque iba pasando, estaba oscuro o porque se les atravesó y se la llevaron. Es una víctima ideal. Pero hay otras víctimas que existen en un estudio en el cual, al igual como hacemos la criminogénesis, hacemos la victimogénesis. ¿Qué es la génesis? Es el origen de. Cuando escuchen la palabra génesis, quiere decir que es el origen o la historia de cómo surge, pues, algún hecho, ¿sale? En este caso, la victimogénesis nos va a ayudar a estudiar todos estos factores que vamos a ver ahorita, ¿sale? Bueno, vamos a empezar con qué son los factores victimógenos. Los factores, pues, en pocas palabras, son todos los puntos por los cuales una persona puede ser, víctima, ¿sale? En este caso. Vamos a empezar con los factores victimógenos. Nos dice, son las circunstancias, condiciones o situaciones de un individuo que lo hace proclive a ser elegido como víctima. ¿Sale? Repito, los factores victimógenos son las circunstancias, condiciones o situaciones de un individuo que lo hacen proclive a ser elegido como víctima, ¿sale? Son todas aquellas circunstancias por las cuales pues esta persona se convirtió en víctima. ¿Por qué es víctima? Bueno, pues estos factores nos van a ayudar a saber o observar por qué es una víctima. Aquí nos menciona la victimología nuevamente y nos dice que la victimología es el estudio de los procesos sociales a través de los cuales individuos y grupos sociales son maltratados con la consiguiente generación de problemas sociales. Y bueno, vamos a hablar de lo que es el victimario. Antes de de continuar con los factores que les decía, estos también son unos factores, ¿sale? Por eso está aquí en la clasificación de factores, porque los factores victimógenos pues entran desde un victimario, la victimidad, son factores por los cuales surge la víctima, ¿sale? Pues sí, la victimización. El victimario. El victimario es aquel que realiza el daño, el sufrimiento, el padecimiento y agresión, etcétera. Pues es aquel que va a realizar el crimen, el daño, el delito como tal, y él es el victimario, ¿sale? La victimidad es el conjunto de factores que predisponen a una persona o grupo a ser víctima. También se puede definir como el proceso por el que una persona se convierte en víctima. La victimidad, entonces, es el conjunto de factores que predisponen a una persona o grupo a ser víctima.
También se puede definir como el proceso por el que una persona se convierte en víctima. La victimidad entonces, como hablaba yo hace un ratito, es la predisposición. Es todo ese conjunto de cosas o situaciones que nos ponen en riesgo. La predisposición es el riesgo que tenemos nosotros de ser víctima. Y vamos a estudiar todos ese conjunto de factores que nos van a predisponer o nos van a poner en riesgo para ser víctima. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Es como si yo ahorita les dijera, vamos a hacer un estudio de victimidad aquí en Chilpancingo. ¿Quiénes somos más propensos a ser víctimas? ¿Sale? De acuerdo a nuestros factores. Por ejemplo, nosotras mujeres, por el simple hecho pues, del género o el sexo, que nos pone en riesgo, ya estamos en una predisposición de ser víctimas, ¿sale? Pero también los hombres, porque ahorita con esta situación, pues sabemos que los hombres también pues están siendo mayormente víctimas, ¿verdad? De toda esta acción. Entonces, pues los hombres también tienen una victimidad y pues pueden ser factores económicos, culturales, religiosos, psicológicos, emocionales, mentales, que nos lleven a la victimidad, o sea, que nos pongan en riesgo más que a otros de ser víctimas, ¿sale? Con eso, a eso se refiere la victimidad, que entonces vamos a estudiar la predisposición, los factores que predisponen. Recordemos que cuando hablamos de predisposición, hablamos de riesgo. ¿Qué riesgo tenemos de ser víctimas? ¿Sale? Y no nada más una persona puede correr un riesgo, sino que también un grupo de personas, ¿sale? A veces hasta por el simple hecho de a lo que nos dedicamos, la profesión, el trabajo, pues ya nos ponen victimidad, digamos que ya nos pone en riesgo de. Ok. Bueno, continuamos. Nos dice, el crimen sin víctima. Existe el crimen sin víctima dentro de estos factores, ¿sale? Un crimen sin víctima es un acto ilegal que no causa daño a otra persona, sino que involucra solo al perpetrador o adultos que consienten, perdón. ¿Cuál es la característica? Son infracciones a la ley penal. Son personas que pueden infringir la ley penal, pero que no le emiten ningún daño a otra persona. Solamente digamos que ellos hacen un daño directo a la ley, sin dañar a alguien más. ¿Sale? Las características es que son infracciones a la ley penal. No es posible identificar a una víctima directa. En algunos casos es difícil determinar qué bien jurídico se ha vulnerado y algunos ejemplos de este delito sin víctima son comportamientos sexuales prohibidos en adultos que consienten, suicidio asistido, contrabando, consumo de alcohol en público, invasión de propiedad privada, infracciones de tránsito, consumo de drogas, prostitución. Ese es el tipo de delito sin víctima, ¿sale? Digamos que no perjudican o no dañan a otros. Los únicos perjudicados son ellos que violan o rompen o infringen la ley. Digamos que van contra lo que la ley dice que no se puede o no se debe de hacer, ¿sale? Claro ejemplo, el consumo de alcohol en público, ¿no? La vía pública. Que en este caso, pues bueno, digamos que es de los menos graves, ¿sale? Bien. Espero que no haya duda hasta acá. Y ahora sí, vamos con los factores victimógenos como tal. Y otra vez decimos, por factor victimógeno entendemos todo aquello que favorece la victimización, o sea, las circunstancias, condiciones o situaciones de un individuo que lo hacen proclive a ser elegido como víctima. ¿Sale? Eso ya lo habíamos mencionado. Y bueno, continuamos. Hay diversas formas de clasificar los factores victimógenos. Así, si consideramos a la víctima como un ente biopsicosocial. Los factores pueden ser biológicos, psicológicos y sociológicos. Otra forma es considerarlos como endógenos y exógenos, o de manera más dinámica como predisponentes, preparantes o desencadenantes. Puede también haberse de factores víctimo-impelentes y víctimo-repelentes. Bueno,
Les voy a explicar cada uno de estos a grandes rasgos y ahorita de hecho vamos a ver cuáles son estos, ¿sale? Pero les voy a explicar a grandes rasgos para que pues nosotros sepamos. En criminología trabajamos con los mismos factores, pero les decía, estos predisponen o son los factores que pueden predisponer o llevar a una persona, a poner en riesgo a una persona a ser criminal. Ahora, estos factores son los que van a poner en riesgo a una persona, pero ahora ser víctima, ¿sale? Y vamos a explicar cada uno de estos. Nos habla aquí que pueden ser los factores biológicos, ¿sale? Psicológicos y sociológicos. Dentro de estos factores existen los endógenos y exógenos. Esto ya lo vimos en criminología y en criminología explicábamos lo mismo. Los factores endógenos son los que están dentro de nosotros. Digamos que son los factores naturales. Son los factores naturales que tiene cada persona. Aquí entran los psicológicos, entran los emocionales, entran el ADN, toda la carga genética que puede heredar papá, mamá, abuelo, abuela, tatarabuelo, etcétera. ¿Sale? Esos son los endógenos. Digamos que los factores endógenos son con los que nacemos y con los que nos vamos creando y desarrollando en nuestro entorno, pues desde la educación, desde la casa, desde nuestro entorno que nos va desarrollando un estado emocional y mental. Es toda aquella parte hasta, pues sí, nuestra capacidad mental también entra en los endógenos, entra también nuestra capacidad psicológica, entran trastornos, entran hasta aspectos físicos en los biológicos. ¿Por qué? Porque nacemos con ellos. Y esos son parte de los endógenos porque son, digamos que, adheridos a nosotros y que son la parte interna del individuo. Esos son los endógenos. Ahí entran los biológicos y psicológicos, ¿sale? Y los sociológicos son parte de los exógenos. Recordemos que los factores exógenos son los que están fuera de, viceversa, los endógenos. Por eso llaman endógenos, porque están dentro de. Y exógenos, porque están fuera de, ¿sale? ¿Cuáles son los factores exógenos? Son los factores, pues, sociológicos, o sea, lo que gracias a la sociedad nosotros nos hemos desarrollado. Son los factores externos, sociedad, amigos, familia también entra aquí, porque pues también familia nos educa o nos reeduca y nosotros vamos adaptando conductas de ellos, además de que traumas, vivencias sociales, educación, política, religión, todos esos son los exógenos, son los factores fuera de nosotros que ayudan a que a lo mejor nosotros pues tengamos un buen desarrollo o viceversa, que tengamos un conflicto criminal, o sea, que nos lleven a un conflicto criminal, ¿sale? Esos son los exógenos. Y entran los sociológicos, los culturales, repito, los sociales, los del entorno, los del ambiente, ¿sale? Por eso nos dice, otra forma es considerarlos como endógenos y exógenos, ¿sale? Estos son los factores que en la criminología no hay que olvidar y mucho menos en la victimología. Hay muchos, aquí les voy a comentar y les voy a dar un ejemplo. Hay muchas mujeres que somos, voy a hablar en general para no especificar, ¿verdad? Que somos víctimas porque tenemos un factor endógeno y no nos damos cuenta. ¿Cómo es esto? Personas que elegimos el mismo patrón a lo mejor en nuestras parejas, ¿no? Y esto lo veo mucho, por ejemplo, en la Secretaría de la Mujer, cuando llegan mujeres violentadas o mujeres con agresión violenta de su pareja o psicológica, porque pues, digamos que ellos los eligieron por algún gusto, ¿no? Etcétera. Ellos sienten que por un gusto, pero la verdad es por un apego. Entonces pasa que se separan y después vuelven a ir otra vez por otra denuncia con otra pareja con la misma situación. Y tercera vez, entonces aquí, pues en el estudio victimológico que se le aplica a la persona, pues resulta que el conflicto es ella. ¿Por qué? Porque tiene a lo mejor traumas de infancia, digamos, un trastorno, ¿verdad? Ustedes ya conocen tipos de trastorno
y pues tiene un trastorno que hace que esta persona pues, le guste estar ahí o no pueda separarse de estas personas con estas características violentas. Entonces, ahí es el claro ejemplo de que un factor endógeno está influyendo, te está poniendo en riesgo para que tú seas víctima. A lo mejor el tema económico, ¿no? Yo siempre caigo en estafas y soy víctima de estafas o de robos. ¿Por qué? Porque pues tanta es mi necesidad económica que yo dejo o abro la apertura a que por mi situación económica pues yo me convierta en víctima de estafa o de robo porque pues creo o pienso que sí voy a ganar dinero con esto y no, solamente me están estafando, ¿sale? Por necesidad. Por necesidad también uno puede ser víctima, ¿sale? Y aquí hablo de necesidad económica, necesidad de afecto, necesidad emocional, necesidad de otros factores que entonces nos ponen en riesgo a ser víctimas, ¿sale? Lo que pasó, repito, con este caso del rancho, que yo creo que ustedes están también informadas, pues también fue un factor la necesidad económica. El tema económico también fue un problema. Entonces, pues los puso en riesgo a ser víctimas, ¿verdad? Desde ahí ya hubo una predisposición a que ellos fueran víctimas. No tenían a lo mejor trabajo, no tenían un ingreso económico y pues se dejaron llevar por todas estas apariencias que se dice que fue el tema por el cual pues reclutaron o se llevaron a estas personas, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de la predisposición que tiene una persona dentro de los factores endógenos o exógenos para ser víctima. Y pues bueno, entre estos endógenos y exógenos vienen los predisponentes, vienen de la mano de estos dos, porque estos dos pues nos van a decir quién es más predisponente o predispuesto a ser víctima, ¿sale? Y los preparantes. Los factores preparantes son aquellos que, como su nombre nos dice, nos preparan a ser víctima. Un claro ejemplo, hijos de mamá machista, ¿no? Lo que decíamos, lamentablemente, pues los hombres machistas son educados por una mujer. Entonces, la mujer machista, ¿qué hace? Prepara al hombre para ser machista. O sea, lo prepara realmente. ¿Por qué? Porque la mamá lo está educando con ciertas acciones que el hombre pues está creando y está adaptando y él piensa que así tiene que vivir y que todas las demás mujeres tienen que también pues estar a su merced o servir como la mamá. Entonces la mamá lo está preparando para ser un machista. Entonces, lo mismo con las víctimas, ¿sale? Puede ser que mamá, papá, el entorno, algún factor que no nos hemos dado cuenta nos está preparando, ¿sale? Estos son los factores preparantes que nos preparan a ser víctima. Ejemplo, las mamás cuando dicen, es que tú tienes que aguantar a tu esposo que te engañe, porque si no, pues te vas a quedar sola, tienes que aguantar, no sé si te pega o si te engaña, no sé, aguanta, lo va a cambiar, ¿no? Entonces ahí te están preparando, porque entonces tú creces con esa idea de que tienes que aguantar, de que tienes que tolerar estas conductas y pues tú cuando menos te des cuenta, perdón, ya eres víctima, pero alguien te preparó para ser víctima. ¿Qué otro ejemplo? Las mujeres que son explotadas sexualmente o laboralmente, ¿no? Que pues igual las preparan, porque muchos las preparan, las trabajan para ser víctimas y entonces ellas se convierten en víctimas porque una preparación, digamos que sin que tú te des cuenta, hay algo que te está preparando a ser víctima. Así como ustedes están preparando para ser pues criminalistas, ¿verdad? O criminólogas, pues en este caso pues hay alguien más o hay un factor fuera que nos está preparando para ser víctimas. Ahorita en el ambiente, en el entorno que vivimos, lamentablemente, podríamos decir que nos están preparando a ser víctimas, porque pues en el entorno social que vivimos, pues ya digamos que ya no nos sorprendemos, vemos habitual y lo peor es que si a nosotros nos pasa, pues luego decimos, pues ni modo, me tocó por el simple hecho pues de ser mujer. Esa es una preparación, nada más por escuchar o saber que pues existen factores en riesgo, ¿sale? Y los desencadenantes. Los desencadenantes son esos factores, se llaman desencadenantes porque son como una cadena, van haciendo una cadena que van desencadenando. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, les voy a poner una persona, el ejemplo que yo les puse, ¿no? Yo fui víctima
soy víctima 1, 2, 3 veces, ¿sale? Y a la cuarta, pues ya, digamos que ya me conformo y digo, pues ya, yo siempre voy a ser víctima y y siempre voy a quedarme como víctima. Entonces, digamos que es tanto que se desencadena, digamos que una acción. En el caso de los criminales, los desencadenantes son aquellos como que va llenando el jarrito de agua y un día explota. Esos son los desencadenantes. Digamos que lleva una historia atrás, que no es la primer vez que sufrió a lo mejor un acoso escolar, sino 2, 3, 4 veces y que eso lo llevó a cometer un crimen. En este caso, las víctimas puede que no sea la primera vez que vivió una violencia, sino que 2, 3, 4, ya lo ve habitual, que ya se convierte en una víctima, desencadena toda la historia de ser víctima. Otro ejemplo, pues a lo mejor ya viví una relación, ¿no? Me divorcié porque pues no funcionó y ya tuve un novio y no funcionó y luego tengo otro y tampoco y al último novio que yo tengo digo, ya, aunque me pegue, aunque me engañe, aunque me robe mi dinero, aunque yo lo mantenga, pues yo me voy a quedar con él, no me importa. Y ahí entonces todas las acciones, digamos, anteriores, me llevaron a yo ser víctima, porque yo misma estoy soportando y estoy diciendo que pues no me importa si me pegue o me violente, porque lo que yo ya no quiero es vivir o repetir las mismas historias. No sé si me voy explicando con lo que es un desencadenante. Que esto, repito, ya lo vimos en criminología, los desencadenantes son todo lo que desenvuelve a la acción antes de la acción, ¿sale? Digamos que es como ir haciendo una tras otra, tras otra, tras otra, hasta llegar al momento de ser víctimas y en el caso de la criminalidad, a ser criminales, ¿sale? Bueno, y los factores víctimo-impelentes y víctimo-repelentes. Los victimoimpelentes son similares a los predisponentes, ¿sale? Son aquellos que intervienen para que una persona sea víctima. Y los repelentes son los que inhiben para ser víctima. ¿Qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo que, híjole, digamos que es uno de los más, ¿cómo podríamos decir? Claros, por así decirlo. Una mujer que probablemente, pues, no tenga una educación, o sea, no terminó la secundaria o la prepa, ¿no? A lo mejor se quedó en nivel secundaria, no tiene una carrera, no es profesionista, no tiene trabajo, es madre de 2 hijos y pues el esposo la violenta. Y esos serían unos factores impelentes. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor ellas dirán, pues es que no tengo trabajo, tengo 2 hijos, lo hago por mis hijos, y pues si lo dejo, ¿de qué vamos a vivir? ¿Dónde nos vamos a ir? Esos son impelentes. Y los repelentes sería todo lo contrario. En este caso, el ejemplo que puse al principio, ¿no? A lo mejor mi esposo me violentaba psicológica y físicamente, pero ¿qué creen? Yo tenía una carrera, un trabajo estable, mi familia que me apoyaba, pues digamos que económicamente, un ejemplo, no estaba yo tan mal, ¿sale? Entonces esos fueron los repelentes. ¿Qué pasó? Que gracias a todo eso, a todos esos factores, yo detuve la violencia y que dije, ¿sabes qué? Nos vamos a divorciar, yo ya no aguanto más, yo no voy a vivir violencia y hasta aquí se acabó. Esos son los repelentes. Lo que hizo que yo detuviera la acción victimal, o sea, que yo detuviera ser víctima, que yo ya no aceptara más ser una víctima. Esos son los repelentes, ¿sale? Y los repelentes pueden ser desde el nivel económico, educacional, mi entorno, mi familia, mi cultura, mi religión, mis valores, mi moral, mi orgullo, mi ética, todo lo que tenga que ver para yo decir no, ya no voy a vivir y no voy a cometer esta acción porque, porque pues yo no quiero ser víctima. En el caso de la criminalidad, los repelentes son los que inhiben la acción criminal, ¿sale? Igual acá inhiben que seamos víctimas, detienen la victimización. Yo ya no voy a ser víctima porque pues yo tengo mi dinero, yo puedo trabajar, no necesito de él, lo voy a dejar en cuanto pueda. ¿Sí me explicó? Bueno, esperemos que sí. Y pues bueno, el factor victimógeno no se debe confundir nunca con la causa victimógena. El factor favorece a la victimización y la causa es lo que va a producir la victimización. Estos factores se dividen en factores endógenos y factores exógenos. Bueno, vamos por partes, ¿sale? El factor victimógeno
es todo lo que ya mencioné hace un ratito. Son aquellas causas, perdón, son aquellos puntos que favorecen a la victimización. Hablamos de lo endógeno, exógeno, predisponente, etcétera. Es todo lo que va a favorecer para que yo sea víctima. Y la causa es todo lo que va a causar o a ocasionar producir la victimización. ¿Qué lo causó? Pues lo causó que a lo mejor en ese momento tenía un problema emocional, lo causó su sociedad, porque a lo mejor le decía que pues ya estaba grande y que no se casaba, lo causó lo causó el engaño de la persona, ¿sale? Lo causó pues que el victimario, pues digamos que es narcisista, él la supo manipular, esa es una causa, un factor, son todos los antecedentes que existen para que sea víctima, ¿sale? Bueno, y aquí ahora sí vamos a ir por partes de lo que nos dice acá de lo que es el factor endógeno y factor exógeno, ¿sale? Ya lo expliqué a grandes rasgos, ya aquí ya nada más digamos que son aquellas características, ¿sale? Nos dice, los factores endógenos son propios del individuo, están implícitos en la persona, interno, inherente a la persona. Lo que les decía, son aquello con lo que nacemos, viene adherido a nosotros y pues es todo lo interno, ¿sale? Son deficiencias orgánicas y físicas que presenta un individuo. Los más conocidos son factor biológico, menores y los ancianos por ser considerados como débiles. Lo biológico, pues todo aquello físico con lo que, pues, digamos, nos vemos, ¿no? La edad es el factor más reconocido por la doctrina victimológica. Gracias a ella se puede determinar qué personas son más vulnerables a un tipo de delito. Sexo. La victimización de la víctima depende en gran medida de cuál sea su sexo. Lo que decía yo hace un rato. Nosotros por ser mujeres, pues ya desde ahí ya somos victimizadas, ¿verdad? Porque ya se nos han violentado mayormente los derechos y porque se nos señala ya como pues las personas que más en riesgo nos encontramos, por así decirlo. Entonces, desde ahí pues del sexo ya nos predispone o nos señala como víctimas o nos está victimizando, ¿sale? Grupo étnico. El grupo étnico pues también nos pone o nos señala como víctimas, ¿sale? Un factor endógeno. Los factores psicológicos y psiquiátricos. Todo lo que ya mencionamos acerca de lo que incluyen depresiones, fobias, alcoholismo, trastornos, enfermedades mentales, todo eso entra aquí, ¿sale? Esos son los factores psicológicos y psiquiátricos. Factor cognitivo. El factor cognitivo, pues bueno, el aprendizaje, lo que decía, la capacidad mental y todo esto, ¿sale? El factor cognitivo nos dice minorización en los procesos mentales. Personas que tengan deficiencia auditiva, disminuida la capacidad de atención y disminuida la inteligencia y la memoria. Pues muchos de estos también son víctimas, ¿sale? Por estos factores cognitivos en que pues los victimarios aprovechan de este factor porque pues, los victimarios observan, analizan y pues luego pues muchas veces toman a sus víctimas como violación sexual, perdón, como violación física, ¿sale? Los llegan a victimizar por estos factores, ¿sale? Aspectos pues de algún tipo de deficiencia o disminución de la inteligencia, de la memoria, de la atención. Y pues bueno, esto es importante también porque esto pues digamos que produce la victimización o la acción de la víctima, ¿sale? Bueno, y los factores ahora exógenos que ya también mencionábamos a grandes rasgos, ¿qué son, verdad? Pero aquí nos dice que los factores exógenos son aquellos que se encuentran fuera del individuo y son mutables. ¿Qué quiere decir mutables? Que son cambiantes, pueden cambiar, ¿sale? Pueden cambiar. Son deficiencias del orden social que hacen proclive a una persona a ser víctima. Son todo lo que pues está en el entorno del individuo
y que pues lo puede llevar a ser víctima. Nos habla aquí del orden social, ¿sale? ¿Cuáles pueden ser estos? El estado civil, el nivel económico, lo que les decía yo hace un ratito del ejemplo, la procedencia, la víctima es extranjera en este caso. Pues muchos porque dicen, no, pues nadie los va a buscar o quién va a venir a buscarlos, aquí pues no está en su país y pues los violentan o los convierten en víctima por este punto, ¿sale? Profesión, aquí entran, pues bueno, prostitutas, taxistas, empleados de gasolinas, banqueros, entre otros. Espacio y tiempo victimal. Aquí nos dice que existen determinadas zonas más criminógenas que otras y determinados intervalos de tiempos, según horas, climatología, estaciones del año, en las que se da mayor riesgo de ser victimizados. Bueno, esto tiene mucha importancia y relevancia, ¿sale? El espacio y tiempo victimal. El espacio, la zona geográfica, porque pues a lo mejor se encuentra deshabitado, oscuro y pues se presta más a que se lleve a cabo pues algún crimen y pues las personas sean víctimas de estos delitos o crímenes, ¿sale? Robos, secuestros, ¿sale? Y que por esta situación pues seamos víctimas. Y el tiempo victimal. Eh, Aquí entra un estudio muy importante que es el estudio climatológico. Por ahí creo que ya ustedes también se los había dicho. La presidenta de Acapulco hablaba de que pues el calor nos pone más violentos. Nada más que ella a lo mejor no supo explicarlo, pero es cierto. Hay una teoría climatológica criminal en la cual nos explica en qué temporadas hay más crímenes que en otras, ¿sale? Y depende también de pues este clima o esta estación climática, pues son los crímenes que más se dan, así como pues en las zonas y en las regiones, dependiendo su clima. Frío, cálido, árido, ¿sale? ¿Cuáles son los crímenes que más se pueden observar en estas zonas por su clima? ¿Sale? Bueno, ¿qué más nos dice? Escolaridad, lo que les decía, escolaridad, familia. Muchos porque, pues bueno, a lo mejor no tienen familia o familia, ¿cómo podemos decir? Fracturada, ¿sale? Entonces, por esa situación también ya nos ponen en riesgo. Bueno, estos son los factores, ¿sale? Ya hablábamos de los otros factores que mencionaba ahí específicamente y pues bueno, estos factores se tienen que estudiar. Hay algo que se llama victimogénesis, les decía hace un rato, y que es la historia de todo el individuo. Para poder nosotros identificar todos los factores y la historia de la víctima, pues tenemos que hacer un estudio similar a lo que se hace con el criminal. Se estudia todo su origen, desde papá, mamá, abuelos, familia, hermanos, antecedentes, escolaridad, bueno, todo lo endógeno y todo lo exógeno, ¿sale? Si la víctima ya no viviera, nosotros nos apoyamos de la familia y del entorno social en el que se desenvolvía, amigos, relaciones de pareja probablemente, ¿sale? Todo lo que pues llevó a esta persona a ser víctima. En este caso, con las víctimas, pues repito, de este caso del Rancho Izaguirre, pues sería importante hacer un estudio victimal de por qué todas estas personas, que bueno, desconocemos realmente quiénes estaban ahí, pero los que presuntamente ya saben o tienen idea de que pudieron estar ahí, por qué o cómo es que fueron víctima de este grupo, ¿sale? O más bien viceversa, podemos relacionar con las características del grupo delictivo qué tipo, pues digamos, de perfil o qué tipo de características y factores podían tener estas víctimas, por qué fueron víctimas ellos, ¿sale? ¿Qué los llevó a ser víctima? Entonces, desde el primer punto que yo observo desde aquí es el exógeno, que es lo económico y social, ¿sale? Y probablemente por ahí venga familia, a lo mejor, no sé, alguna familia que, no sé, no haya tenido papá, mamá, quien lo orientara, quien lo apoyara o quien a lo mejor pues le dijera no te vayas o a lo mejor la misma situación económica también de la familia lo orilló a irse, ¿sale? Bueno,
Este estudio pues se aplica a través de una entrevista igual, ¿sale? Que como se hace en la criminología, vamos a entrevistar a la víctima o a los familiares y a todo su entorno para poder nosotros observar estos factores, determinar los factores entonces que fueron influyentes a que la persona se convirtiera en víctima. ¿Desde qué momento estamos predispuestos y cómo prevenir que seamos víctimas? Por eso hablaba que la criminología pues también puede prevenir a que seamos víctimas. Nosotros podemos aplicar este estudio a personas que tampoco han sido víctimas para ver quiénes pueden ser y prevenir ese riesgo, digamos que disminuir el riesgo a que sean víctimas, ¿sale? Es más, nosotros mismos pues podemos analizar a través de la victimología nosotros, si nosotras estamos en riesgo de ser víctimas, que pues evidentemente sí, aquí sí, y por los factores que pues estamos viviendo, ¿verdad? Esos son los factores. Y pues bueno, repito, los podemos detectar con un estudio victimológico, victimal, en el cual pues nosotros vamos a estudiar todo desde el origen y vamos a hacer entrevistas, estudios, molde de estudio, etcétera, ¿sale? Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que es el iter victimae, ¿sale? Este también es un punto importante, el iter victimae, que ese es otro tema. Espero que les haya quedado claro lo de los factores. Y nos dice que el iter victimae es un modelo que muestra la trayectoria de una persona hasta que se convierte en víctima de un delito. Este es parecido pues totalmente a la victimogénesis. De hecho va de la mano con la victimogénesis porque este nos ayuda toda la trayectoria, o sea, toda la historia de la persona hasta que se convirtió en víctima. Pues desde antes de que fuera víctima, cómo se convirtió en víctima y pues cómo es que llegó hasta este punto, ¿verdad? Es un concepto desarrollado por la victimología. Este iter victimae, ¿sale? Nos dice que sus características son que incluyen las condiciones que hacen a la persona susceptible de convertirse en víctima. Aquí pues los factores y todas las condiciones en las que se encontraba la persona, ¿sale? A veces somos víctimas hasta nada más por el momento, por la situación, por el lugar. A lo mejor no teníamos ni factores para ser víctima o indicios de los factores para ser víctima y nada más nos encontrábamos a lo mejor ese preciso momento, digamos que tomamos una mala decisión en ese preciso momento o nos encontrábamos en una mala situación o en un lugar que no debíamos y pues bueno, ¿cómo lo vamos a saber? Pues gracias al intervictimae, que pues este nos va a decir cuáles son las condiciones en las que nos encontrábamos en ese momento que nos llevaron a ser víctima, ¿sale? Que nos llevaron a ser susceptible. Y tiene que ver con los factores. Les voy a poner un ejemplo. A lo mejor una persona que ustedes la podrán ver, conocer y podrán decir, no, pues esta persona es muy estudiada, muy inteligente. Les vamos a poner un ejemplo. Yo soy criminóloga, perfiladora criminal, ¿no? Y sé todos esos problemas psiquiátricos y ¿cómo se podría decir? Pues sí, conozco sobre todo los trastornos, salud mental y etcétera, ¿no? Pero ¿qué creen? Que a lo mejor yo en algún momento, no sé, me encuentro, hasta el sistema hormonal tiene que ver, ¿eh? Yo en algún momento, no sé, me siento muy susceptible, vulnerable, estoy muy estresada del trabajo, a lo mejor y en ese momento estoy como chocada, no me quiero ir a lo mejor de acá, y acepto a una persona por el simple hecho de que no estaba en un buen momento. No, ni yo sé a lo mejor qué estaba pasando conmigo, no tenía ni antecedentes ni factores que señalaran que pues yo podía recibir o aceptar a esta persona. Económico, pues nada. Digamos que educacional tampoco había un factor. Digamos que a lo mejor emocional pudo haber sido, ¿no? Pero hasta eso no era como tan necesario o indispensable. A lo mejor las condiciones del entorno, las condiciones del momento, ¿sale? Me llevaron a yo caer con esta persona y que fuera víctima. A lo mejor a pasar ciertas situaciones, a tolerar. mmm, y pues cuando menos me di cuenta, ya era víctima yo de alguna acción,
violenta, ¿sale? Entonces esto quiere decir que pues las condiciones, digamos que no fueron las mejores. Entonces esas condiciones lo vamos a detectar en el intervictimae, porque ahí vamos a ver qué pasó realmente, o sea, cuáles fueron las condiciones. El ejemplo, si nosotros hacemos un intervictimae ahorita de lo que está sucediendo, en este caso con el tema muy sonado de lo del rancho, ¿verdad? Pues podemos saber cuáles fueron las condiciones o cuáles fueron esas situaciones que llevaron a estas personas a ser víctimas, en qué condiciones se encontraban realmente, ¿sale? Bueno, también considera el camino interno y externo que sigue un individuo. Bueno, y van de la mano con los factores, ¿sale? Incluye las características biológicas, psicológicas y sociales de una persona. Todos los factores que ya mencionamos anteriormente entran aquí. Ese es el estudio donde entran estos factores. Aquí vamos a estudiar todos los antecedentes, las situaciones, ¿sale? Y pues entran claramente los factores que nos van a ayudar a analizar pues estas situaciones. Se intersecta con el intercriminis para explicar la victimización. Factores que inciden en el intervictimae. La relación y el conocimiento entre la víctima y el agresor. Aquí, pues en el intervictimae, vamos a estudiar y vamos a obtener datos o información como, pues, cómo se conocieron. A lo mejor la víctima y el victimario se conocían. ¿Qué cercanía y relación tenían? Si no se conocían, ¿dónde o cómo es que se encontraron? Ejemplo, ¿cómo es que estas personas, pues, llegaron con su victimario o si se los llevaron, cómo es que se los encontraron, cómo fueron ellos seleccionados? ¿Me explicó? Este es un tema, un punto importante porque aquí vamos a conocer entonces la relación que tenía víctima y victimario para determinar si había un acercamiento previo, había a lo mejor algún tipo de participación para que fuera víctima, un conocimiento de que iba a ser víctima, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es la relación, cuál era el conocimiento entre víctima y agresor, ¿sale? Ejemplo, no sé, a lo mejor lo pudo conocer por su trabajo, en el gimnasio, en algún punto, cuál era la relación, a lo mejor se empezaron a llevar desde hace apenas un mes, 2 meses. Ese es el conocimiento entre la víctima y el agresor que nos interesa a nosotros, porque pues nos va a acercar, ¿verdad?, a mucha más información sobre el victimario también. Las actitudes de la víctima y del agresor. ¿Cómo es la actitud de la víctima y cómo es la actitud del agresor? Porque también las víctimas podemos ser víctimas pues, por nuestra actitud, por nuestro comportamiento, lo que les decía al principio. Pero ¿cómo son estos comportamientos o estas conductas? ¿Cómo se comportaba la víctima y cómo se comportaba el victimario? Las actitudes que tenían, ¿sale? ¿Qué actitudes presentaban? Esto es importante también en este estudio Intervictimae, pues para saber, digamos que las actitudes exactas que tenían ellos dos antes del delito y durante el delito, ¿sale? A lo mejor pues ni siquiera iba a ser víctima de homicidio y a lo mejor por la actitud que tenía la víctima, pues terminó siendo una víctima de homicidio, ¿sale? Cuando a lo mejor solamente lo que pretendían era que fuera una víctima de robo, ¿sale? Y se convirtió en una víctima de homicidio, perdón, por la conducta de estos, ¿sale? O bien el agresor solamente iba a ocasionarle un daño de robo y a lo mejor por la conducta del mismo agresor, pues terminó pues matándola, ¿sale? Y se convirtió esta en una víctima de homicidio. Bueno, la percepción que tenga el agresor de la víctima. ¿Cómo es que el agresor percibía a la víctima? Esto es muy importante porque muchas veces pues somos víctimas por cómo nos perciben allá afuera. Muchas veces les digo a mis alumnos, ustedes no saben o se han preguntado o le han preguntado cómo los ven los demás, porque a lo mejor los demás los ven diferente a lo que ustedes perciben de ustedes mismos. O bien, a lo mejor ustedes no quieren presentar esa imagen, pero así es como los perciben, ¿me explico? A lo mejor los pueden percibir como una persona, pues, económicamente bien, digamos que tienen buena economía, inteligentes, interesantes, capaces de hacer muchas cosas, no sé, ¿sale? Y que esto pueda llevar a una persona a ser víctima. Sobre todo, pues, en personas, en victimarios que a lo mejor presentan algún trastorno, como los narcisistas, ¿verdad? Y los agresores que tienen otros trastornos que, pues,
les llama la atención ciertas percepciones de la víctima, o sea, cómo caminan, cómo hablan, cómo se expresan, cómo se visten. Entonces, pues también es importante la percepción del agresor a la víctima, ¿sale? De la víctima. Cómo percibía el agresor a esta víctima y que probablemente por esa percepción pues la seleccionó como víctima, ¿sale? Nunca se han preguntado a lo mejor cómo los perciben o no han preguntado cómo los perciben los demás. Esto es interesante porque a lo mejor decía por ahí un maestro hace mucho tiempo, a lo mejor estamos, ¿cómo podríamos decir? Mostrando o nos están percibiendo de una manera equivocada. Y eso también pues hay que saber de qué manera nos perciben, porque a lo mejor no es de la manera que nosotros queremos y esto pues nos lleve a ser víctimas, ¿sale? La edad de la víctima. Bueno, la edad de la víctima también tiene mucho que ver con, pues, que seamos víctimas, ¿verdad? Ahorita, pues, el robo de infantes, la trata de blancas, pues, bueno, hay cierto límite de edad en los cuales, por ejemplo, a mí, pues, definitivamente para esos delitos o crímenes, yo ya no entro como víctima, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí yo ya la libré por la edad. Pero, pues, también puedo ser víctima de otros crímenes, delitos u otras agresiones por la edad también, ¿verdad? La autoestima de la víctima. Decíamos, victimarios, criminales o personas, el agresor que tiene algún tipo de trastorno como el narcisista, que es el claro ejemplo, ¿verdad? Que pues no le gusta el autoestima de la víctima. A lo mejor la víctima tiene mucha autoestima y al agresor no le gusta y por esto simplemente pues los lleve a ser víctimas, ¿no? Claro ejemplo es el homicidio transfóbico, ¿no? Que a lo mejor hay personas que tienen fobia a los trans, a las personas trans del género, y los matan por el hecho de verlos pues con esa vestimenta, que los perciben a lo mejor como pues, no sé, los perciban de alguna manera desagradable y pues a lo mejor el autoestima que proyectan pues no les guste y por eso ejercen esa violencia, ¿sale? Sobre las víctimas. Entonces ahí pues tiene mucho que ver la autoestima. A muchos pues les molesta y sobre todo personas inseguras les va a molestar siempre el autoestima de otra. Las personas inseguras son las que más conflicto tienen con que una persona sea muy segura, tenga mucha autoestima, no sé, destaque entre la sociedad y pues ese es un conflicto que pues no pueden ellos con esto y pues llegan a cometer algún tipo de violencia o agresión contra ellos, ¿sale? Y nos dice otros conceptos relacionados. El iter criminis es el conjunto de etapas que atraviesa la ejecución de un delito. Digamos que es desde el inicio, o sea, qué etapas tuvo que vivir la víctima, vamos, qué tiempos o qué procesos tuvo que vivir la víctima hasta el momento en que se convirtió víctima. ¿Qué tuvo que pasar para que se convirtiera en víctima? Son esas etapas, esos puntos, ¿sale? En los cuales se convirtió en víctima porque pues algo pasó en el camino, algo vivió, algo, pues, digamos que hubo algún un interviniente para que ellos se convirtieran en víctimas. Son esas etapas las que vamos a analizar y estudiar desde la niñez, la infancia, la adolescencia, la adultez, hasta la etapa en la que esté. Vamos a estudiar todas esas etapas, qué pasó en estas para que tú te pudieras convertir en víctima. Es como decir, pues, ¿qué te pasó? A lo mejor tenías una buena educación, a lo mejor tenías un buen núcleo familiar, a lo mejor tenías buena autoestima, pero algo tuvo que pasar en esas etapas para que tú te convirtieras en una víctima y que probablemente tú desconozcas. Bueno, pues con este estudio vamos a saber o a descubrir exactamente qué pasó en todo ese proceso o ese camino para que tú llegaras hasta este punto. Violentados tus derechos física o hasta emocional y que pues tú no te diste cuenta en qué momento te convertiste en víctima, ¿sale? Porque muchas veces las víctimas pasa eso, que no se dan cuenta en qué momento se convierten en víctima. Puede que haya vivido todas sus etapas correctamente o desarrollado sus etapas correctamente y que en el momento menos indicado
pues se convirtió en víctima, ¿sale? Que nunca se dio cuenta cuándo. Bueno, nos dice, los factores victimoimpelentes son aquellos que impulsan al sujeto hacia una condición victimal, ¿sale? Lo que decíamos hace un rato. En lugar de repeler, o sea, de tener que seamos víctimas, los impelentes nos van a llevar, nos van a impulsar a ser víctimas, nos van a impulsar a que pues sigamos siendo víctimas o seamos víctimas. Si nunca lo hemos hecho, a lo mejor nos van a impulsar ahora a hacerlo. Lo que decía yo, el ejemplo hace un rato, no, pues es que ya tengo 35 años, un ejemplo, ya tengo 35 años y pues no me he casado, no he tenido hijos, ya debería ser una familia, lo que muchos piensan, ¿no? A cierta edad. Y pues ni modo, voy a aceptar ahora sí que a Juanito, aunque sea bien enojón, grosero y pues no creo que pase de ahí. Y me voy con Juanito y de repente, ¿qué creen? Pues ya toda golpeada, violentada, hasta cambié mi personalidad, ya no trabajo, es narcisista. Y bueno, ¿qué pasó? Hubo impelentes, a lo mejor hasta la misma sociedad, mis papás, mis amigos que me están presionando y no, pues a ver cuándo te casas, ¿no? Cuándo tienes hijos, porque pues ya estás grande, etcétera. Todo eso influye, ¿eh? Todo eso influye muchas veces a que pues nosotros, digamos que hasta seamos víctimas de alguna violencia, violación, acción, violación de nuestros derechos, porque pues la misma sociedad, nuestro mismo entorno o nosotros mismos, pues llegamos a tener estos impelentes que nos orillan o nos impulsan a ser víctimas, ¿sale? Que dicen, ya, pues ya que me importa, pues ya si me pega al final todos son iguales, o si me engaña o si me roba mi dinero, pues ya, ¿qué va a pasar, no? Entonces nos lleva o nos impulsa pues a aceptar y a ser víctimas. Y entonces en ese punto pues no nos vamos a dar cuenta a lo mejor cuáles fueron los factores o qué influyó a que yo fuera víctima. Y bueno, nos dice los factores víctimo-repelentes. Esto ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Los explicamos hace un ratito. Son aquellos que impiden una situación victimal. Como les decía, son aquellos que nos van a ayudar a que pues una persona no sea víctima. En este caso, pues todo lo contrario al ejemplo que les acabo de decir. No sé, por mucho que a mí me digan pues, que no me he casado, que no he tenido hijos, que ya estoy grande, que me voy a quedar sola. Yo en lo personal, pues luego me dan comentarios de este tipo que me dicen, no, pues ya estás grande, no vas a tener hijos, te vas a quedar sola, ¿quién te va a arrimar un vaso de agua? Luego dicen cuando estés viejita. Y yo mi respuesta siempre es, pues voy a contratar a alguien, ¿no? ¿Eso qué hace? Repele a que yo por estos comentarios me vuelva víctima a lo mejor de una persona que pues me vaya yo con la primera persona sin conocer y que ésta pues tenga algún tipo de factor violento, alguna conducta o alguna característica y que se convierta después pues en mi victimario y yo en la víctima. Y pues de hecho, ese es uno de los factores por cuales muchas personas pues son víctimas, por el simple hecho de no querer estar solas, porque a lo mejor por la presión social, por la presión familiar, por su entorno, porque a lo mejor quieren vivir experiencias que ya vivieron amigas, conocidas, y que las orilla entonces a soportar un tipo de relación, violencia o situación en la cual las llevan o las convierten en víctima, ¿verdad? Y en este caso, como les digo, yo pues gracias a Dios trabajo, tengo una carrera, me gusta estar en esta situación de que pues yo vivo sola, por así decirlo, hago mis actividades individuales, entonces es agradable, por lo cual mi repelente sería eso, que yo pues estoy, gracias a Dios, pues siempre me educaron como pues independiente, ¿sale? Entonces no es como que necesite de una persona o compañía y pues ese sería un repelente, ese es un claro ejemplo, ¿no? Pongo estos ejemplos porque digamos que son como los más sencillos que podemos poner y son como los que en este momento pues vamos a observar más fácil, por así decirlo, ¿no? Porque es algo muy común en la sociedad, pero existen otro tipo de situaciones como los secuestros, las violaciones, los homicidios, que lamentablemente orillaron a la persona a ser víctima, ¿verdad? Y hay otros que pues repelieron a que no fueran víctima. Ese es un claro ejemplo y pues esos son los factores. Y pues bueno, esos son los temas que vemos en la clase de hoy.
la siguiente clase, que es el día sábado, ojalá y puedan ver esta cápsula. Discúlpenme otra vez, por favor, pero ojalá y puedan ver esta cápsula este viernes, o sea, si les llega la cápsula hoy viernes, pues hoy ojalá y la puedan ver en un rato. Les voy a firmar sus apuntes de esta clase, ¿sale? Para que pues yo tenga, digamos que evidencia de que entraron a esta clase. Les voy a firmar esos apuntes en cuanto los tengan y los vean. Si para el día sábado ya los tienen, el día sábado se los firmo y si no, para el siguiente sábado, pero se los voy a firmar. Ojalá y puedan ver esta cápsula y si no, aunque sean las diapositivas para que sepan de qué trata estos temas, porque el sábado vamos a ver la continuación de estos temas. Les voy a dejar una tarea fácil y sencilla, pero se las voy a dejar el sábado para que me la entreguen el próximo sábado, ¿sale? Y va a ser una tarea que cada quien va a investigar un tema diferente y me lo va a explicar. Y pues bueno, espero que estén muy bien. Les voy a continuar el tema en la siguiente clase y todavía por ahí tenemos pendiente una pequeña evaluación de la materia anterior, que pues bueno, van a ser unas preguntas sencillas y pues ya solamente nos faltaba cerrar la materia anterior, que era acerca pues de la importancia de la psiquiatría o el estudio psiquiátrico en los temas pues jurídicos, y que esto nos ayuda a resolver casos en los cuales la persona pues llega a presentar algún tipo de enfermedad mental o conductual y que pues no puede recibir un mismo tratamiento que otra persona que no lo presenta. La intervención de un informe psiquiátrico o un como tal dictamen psiquiátrico es muy importante y relevante, porque con esto nosotros vamos a dictaminar o vamos a presentar, en este caso un psiquiatra especialista, ¿verdad? Un perito en psiquiatría, va a dictaminar que la persona pues probablemente cometió un delito o un crimen por algún tipo de enfermedad mental y que pues no tiene, digamos, que una capacidad de raciocinio igual que todo otra persona que no tenga una enfermedad de esta índole. Y que pues bueno, con esto pues podemos ayudar al juez y a todas las partes a dar una sentencia correcta, un veredicto, y que pues se le pueda otorgar un tratamiento especializado a la persona. Y también pues a la prevención de que ya no vuelvan a reincidir o vuelvan a cometer algún tipo de acción criminal por estos tipos de enfermedades psiquiátricas, mentales, en los cuales pues la psiquiatría es muy... en la actualidad ya hay que quitarnos esas ideas y esos tabús de que la psiquiatría pues solamente pues, los locos o solamente personas que, que están pues sí, están enfermas realmente, pero muchos lo estigmatizan, estigmatizan, perdón, como personas que son anormales, por así decirlo. Son personas como nosotros, digo, yo también tengo un tratamiento psiquiátrico, pero son personas como cualquier otra habitual que pues llegan a tener alguna falla mental, neuronal, o simple y sencillamente en algún momento de su vida vivieron una situación traumática, estresante, o una enfermedad o una adicción que los llevó a esta condición, ¿sale? Y que pues con tratamiento, con terapia, con un seguimiento controlado correctamente, pues pueden llegar otra vez a ser unas personas habituales en la sociedad, ¿sale? Y que pues hay desde enfermedades leves hasta enfermedades pues mayores, leves, como les decía yo en principio. Lo más común ahorita que todo el mundo vivimos son ansiedad, depresión, y que pues son, digamos, que lo más leve y común, porque pues se puede controlar, se puede llevar con un tratamiento y con un buen psiquiatra, un buen médico, y que estos deben de pues medicar bajo control, ¿sale? Y hay otras enfermedades pues más graves, como las que ya vimos, ¿verdad? Que pues pueden ser hasta más riesgosas, pero también si tratamos a esta persona podemos prevenir a que ya no cometa algún tipo de conducta delictiva o criminal, ¿sale? Pues bueno, espero que
pues les haya quedado todo claro. Repito, su apunte de esta clase la voy a recibir en cuanto la tengan. Y pues bueno, chicas, una disculpa nuevamente, muchas gracias. Pero estamos trabajando por ahí estamos trabajando, me falta todavía una audiencia en la presentación de un dictamen que lamentablemente pues es fuera de aquí y pues vamos y venimos y pues luego no me da tiempo llegar, entonces pues bueno, una disculpa, pero este sábado sí las veo, o sea, el día de mañana casi ya, porque seguro van a estar viendo esta cápsula viernes, ¿sale? Cuídense mucho, bonita noche, porque ahorita para mí es noche. Nos vemos, chicas, y que estén muy bien. Gracias. Y por aquí en su grupo comentamos cualquier situación también. Gracias.